Hola, buenos días, bendecido sábado. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de algo que se está haciendo muy usual en este tiempo y es la cuestión de no vayamos a la iglesia. En el Salmo, para comenzar, en el Salmo 133, versículos del 1 al 3, la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y eso significa congregarnos. ¿Por qué razón? Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Por el otro lado, la palabra de Dios, y notemos algo aquí muy importante, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, principalmente cuando estamos cerca de los últimos tiempos, cuando estamos viendo que aquel día de la gloriosa venida de Cristo se acerca. ¿Por qué razón por qué razón es tan frecuente el día de hoy que las personas ya no vayan a la iglesia, que las personas o vayan esporádicamente a la iglesia, etcétera? Hay dos razones fundamentales que también nos enseña la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 12, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, por un lado, y por el otro lado, en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, la palabra también nos enseña que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos pensando: no vayamos a la iglesia, dejemos de vayamos a otra cosa, no es necesario ir a la iglesia todo el tiempo o todos los fines de semana, tenemos derecho a descansar, estamos muy cansados, etcétera. O bien yo puedo ser cristiano y mantener mi relación vital con Dios sin ir a la iglesia iglesia está llena de imperfectos, los pastores son aquí o allá, el diezmo no es bíblico, etcétera. Todo ese tipo de cosas son pensamientos de espíritus engañadores y enseñanzas de demonios que lo que quieren hacernos es robar, matar y destruir nuestra vitalidad espiritual, y después de destruir nuestra vitalidad espiritual también van a destruir nuestra vitalidad emocional y aún, si les permitimos, nuestra vitalidad física. Un miembro del cuerpo, fuera de la conexión del cuerpo, va perdiendo vida poco a poco. Muchos no lo notan porque es algo que va sucediendo poquito a poquito y dejan de ir una vez, no pasa nada aparentemente, dejan de ir 2 veces, no pasa nada, hasta que totalmente se desconectan del cuerpo. Y lo primero que va a pasar es que va a languidecer su relación con el Señor, va a disminuir. Después de eso va a languidecer su oración. Después de ello va a languidecer su lectura de la palabra. Y tercero, se va a ocupar de actividades terrenales en lugar de las actividades espirituales, y su vida se va a volver cada día más terrenal y menos espiritual. Era lo que pretendía hacer el faraón en Egipto cuando los israelitas querían salir al desierto para adorar a Dios. ¿Qué hizo? Les puso entretenciones, les puso más trabajo, les puso más presión, y eso es lo que el diablo sigue haciendo hasta el día de hoy. Su táctica es la misma. Recordemos que el diablo no es nada creativo, y lo que le dio resultado o algún resultado en el tiempo pasado, pues lo va a seguir utilizando en este tiempo. Entonces, todo como mencioné, todo ello es parte de oír a espíritus engañadores y a doctrinas o enseñanzas de demonios que tratan de robarnos, matarnos y destruirnos nuestra vida espiritual, separarnos de Dios, separarnos de la voluntad de Dios, ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y esa fue la tentación del diablo con Adán y Eva en la caída, separarlos de Dios, y fue la intención de la tentación del diablo con Jesús en el desierto, de intentar separar a Jesús de Dios, del Padre y
de su propósito acá en la tierra. Y el diablo sigue haciendo lo mismo y algunos siguen cayendo, algunos siguen siendo engañados por ese mismo pensamiento. Es contradictorio que querramos pasar la eternidad con Cristo y con su iglesia, porque ya vamos a pasar con su iglesia juntamente con Cristo, y no podamos dedicar unas cuantas horas a la semana de un total de 168 horas semanales a tener comunión con ella. Mis amados, si ustedes han caído alguno de ustedes ha caído en esa trampa de dejar de congregarse y de tener pensamientos como yo puedo tener mi relación con el Señor, si yo solo no necesito la iglesia para mi relación con el Señor, sepa que esa es una enseñanza de demonios, sepa que está escuchando a un espíritu engañador, sepa que es una trampa en la cual puede caer y con todo ello languidecer en su relación con el Señor y perderse la vida abundante, la vida plena, la vida próspera que el Señor quiere para cada uno de nosotros acá en la tierra. Así que ánimo, retomemos esa buena disciplina de congregarnos por lo menos una vez a la semana para que nuestra vida espiritual sea fortalecida, y recibamos esa bendición y esa semilla de vida eterna que solo a través de la congregación el Señor puede enviar. Y repito, el Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el versículo 3 dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay una semilla de bendición, hay una semilla de vida eterna que Dios envía solo y solamente cuando estamos congregados. No la envía cuando estamos solos, cuando estamos aislados, la envía cuando estamos congregados. Muy bien, hemos llegado a esta perla de la palabra y la invitación es que no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Le invito a que el día de mañana usted asista a su congregación a adorar al Señor y a ser instruido por su Espíritu Santo en su bendita palabra. Bendiciones y que tengan un extraordinario fin de semana. Un abrazo para todos y muchas gracias por conectarse a esta transmisión.